Buenas noches, señorita Nicole. Bienvenido para esta entrevista. Comenzaremos con cuéntenos dónde nació usted y cómo fue su infancia. Muchas gracias, muy buenas noches. Mi nombre es Darío López, tengo 66 años, yo nací en la ciudad de Bogotá, hijo de padres campesinos, que ellos fueron desplazados de sus tierras, sacados de sus tierras debido a la violencia que existió en ese tiempo. Según nos contaban mis abuelos y mis padres, que cuando nos reuníamos en reuniones familiares, entonces ellos nos contaban sus anécdotas de cómo sufrieron, cuál fue la cuestión para ellos llegar a la ciudad de Bogotá. En esa época, ¿cómo se vivían las divisiones entre liberales y conservadores? En ese tiempo habían dos partidos políticos, que eran los liberales y los conservadores, y era una guerra entre ellos por poder. Los liberales mataban a los conservadores y los conservadores mataban a los liberales. Entonces ellos tenían unos apodos que los liberales eran los cachiporros y los conservadores eran los godos. Y ellos se mataban o llegaban a desplazar a la gente porque ellos tenían sus regiones que eran donde vivían liberales y tenían sus regiones donde vivían los conservadores. Entonces los conservadores, por tener poder, o los liberales por coger poder, llegaban y se mataban las familias de los unos en contra de los otros. Debido a eso fue que los abuelos tuvieron que salir de allá porque se vivía una tensión muy tremenda, de que llegaban a medianoche y les tocaba a ellos salir huyendo para el monte. ¿Por qué? Para evitar que los mataran, porque a las mujeres las violaban y las mataban. Entonces, debido a eso, fue que ellos tuvieron que desplazarse a la ciudad de Bogotá. ¿Este conflicto cómo afectaba las relaciones entre las personas? Pues este conflicto los afectó debido a que no podían vivir tranquilos. Ellos vivían con una zozobra que a cualquier momento llegaban a matarlos, a violar a las mujeres, como le decían anteriormente. Entonces, por esa cuestión no vivían tranquilos, vivían siempre con miedo. Entonces les tocó dejar eso botado allá, perder muchas tierras debido a eso. Tuvieron que desplazarse a la ciudad de Bogotá, que aquí cuando llegaron a Bogotá les tocó siempre sufrir, porque como eran desplazados llegaron sin plata, entonces les tocaba llegar muchas veces, ellos nos contaban que llegaron prácticamente con lo poquito que llegaron y a pedir mendicidad. ¿Esto cómo afectaba las relaciones entre las personas? Pues esto afectaba las relaciones de las personas, primero que todo por la guerra que había entre ellos dos. Entre esos dos partidos, que eso era por lo que vuelvo y le comento, que se mataban unos a otros. Entonces de ahí después surgieron como decir, unas personas que se declaraban que eran bandoleros, que fue los que salieron mucho después de que ya se calmó un poquito la violencia, que fue cuando Rojas Pinilla hizo un golpe de estado, que él quedó en el poder. Entonces ahí fue cuando él se quedó en el poder y creó el Frente Nacional para evitar la guerra, que se vivía entre liberales y conservadores. Y debido a eso, entonces, los que ya se acostumbraron a robar y a matar, entonces formaron sus pandillas, digámoslo así, que en ese tiempo eran bandoleros, se le decía bandoleros, como fue don Efraín González y como fue el tal alias Sangre Negra, que fueron después ultimados, fueron asesinados. Entonces la gente ya no podía vivir tranquila en los campos, tuvo mucha gente que desplazarse aquí a la ciudad de Bogotá, que en ese tiempo también influyó mucho el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que fue en 1948, que fue cuando fue el tal ese Bogotazo. Ahí fue cuando se inició la guerra peor, que se mataban los liberales, los conservadores. Y que gracias hoy en día, pues la violencia, pues no es que digamos que ha cesado completamente, no, porque ahorita se vive una violencia también tremenda. Vive una violencia tremenda, lo que es la guerrilla, que es de izquierda, defendiendo, según ellos, unos ideales contra la población, como hay varios partidos políticos, entonces ahí es donde viene la guerra, y siempre la guerra ha estado
contra los campesinos, que se han visto desplazados, que se han visto asesinados, que eso ya es cuestión de noticias que hoy en día se sabe más debido a las comunicaciones, que están más actualizadas, están hay más contacto, lo que es la televisión, lo que están los medios de comunicación, lo que es la internet, lo que son estos datos como el Face. Entonces ya se maneja todo también una informática más civilizada. En el tiempo anteriores, cuando nos contaban los abuelos, en ese tiempo no había prácticamente, lo único que había era una prensa que era en las ciudades, que ahí es donde relataban ellos, pero nos decían a fondo cómo era la problemática entre ellos. Esto marcó bastante a la sociedad en su época y aún generaciones futuras. ¿Qué consecuencias creen que siguen actualmente después de esa época de violencia? Sí, pues en esa época también quedaron nuestros padres, mis padres quedaron marcados, no solamente ellos, sino mucha gente quedó marcada. ¿Por qué? Porque tuvieron enfermedades, a razón de eso se enfermaron tanto psicológicamente como de los nervios, entonces ellos pues, los afectó mucho y hoy en día pues afecta a la sociedad. ¿Por qué? Porque debido a la informática, debido a todo, que ahorita está todo actualizado, entonces pues hay más a la juventud hoy en día no los dejan pensar o no los dejan decidir por sí solos, sino que influyen mucho en que la decisión de la juventud. Y ellos no están conscientes, ¿por qué? Porque ellos no se les ha dado una como digamos así, una enseñanza de lo que se vivió en ese tiempo nuestros antepasados, digámoslo así. ¿Qué reflexión le dejaría a la juventud? La reflexión que le dejo a la juventud es que se indaguen, se informen de todo lo que ha venido sufriendo este país, porque no, ahorita no es que se viva, la guerra no es de ahorita, la guerra viene de mucho tiempo atrás, desde cuando nuestros abuelos, tatarabuelos, viene la violencia, sino que ahorita pues está más tecnificada, debido a los partidos políticos, debido a los ideales que la gente, pues para mí, en mi modo de pensar, que la gente entre más estudia, más le falta carácter para decidir sobre sus propios pensamientos. Entonces muchos juventud se dejan llevar por unos ideales que ellos no se fundamentan en eso. Bueno, don Darío, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia y sus opiniones. Hasta luego. Muchas gracias, feliz noche.